Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos y amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Hoy tenemos como invitado al doctor Miguel Abel Souto. Él es catedrático de la Universidad Santiago de Compostela y vamos a hablar acerca de las medidas privativas de libertad en su experiencia. Doctor, usted ha podido revisar el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. ¿Me podría, desde su perspectiva dogmática, hacer una diferenciación, o usted pudo haber ubicado dentro de nuestro texto legal si existen estas penas privativas de libertad cortas? Es que son cortas, ¿verdad? No quiero expresarme mal. Cortas, sí. Muy buenos días a todos. En primer lugar, tengo que manifestar que es para mí un maravilloso placer estar aquí con todos vosotros ya por cuarta vez en la maravillosa ciudad de Quito, y tengo que agradecerle al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha su amabilísima invitación. Y también tengo que agradecerle a todos los miembros de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la empresa haberme elegido como su presidente y hablar por ellos. En este caso será sobre las penas cortas privativas de libertad. En el sistema penal boliviano, pues efectivamente existen bastantes penas cortas privativas de libertad. En el Código Orgánico Integral Penal de 2014 hay hasta 32 artículos que contienen penas de prisión por debajo de 3 meses. Y no contento con esto, el legislador penal ecuatoriano para unos cuantos delitos dispone penas de prisión de solo 7 días, exactamente para contravenciones, en los casos de violencia contra las mujeres y en los supuestos de participación en peleas de perros. Incluso hay penas de prisión de solo 5 días para alguna que otra contravención, como son las contravenciones de tránsito, cuando se circula con llantas en mal estado, o cuando se circula borracho, o cuando se circula contraviniendo los reglamentos sobre traslado de materiales inflamables, y también cuando se maltrata a los agentes de tránsito. Pero no le llegó al legislador ecuatoriano con esto, sino que fue más allá y dispuso hasta penas de prisión de solo 3 días para algún tipo de contravenciones. En concreto se trata de contravenciones, también algunas de tránsito, como conducir sin licencia o conducir con velocidad excesiva, o desobedecer a los agentes de tránsito. Y lo que ya es el colmo es que existan hasta penas de prisión de un solo día para alguna que otra contravención. En concreto, media docena de contravenciones. Navegar sin patente o con más de una patente, navegar con sobrecarga en los buques. También están en los casos de no señalizar los pozos y también suprimir señales, e igualmente los supuestos de escándalo público o pintar fachadas públicas o privadas. Solo en estos 6 casos permite el artículo 393 del Código Orgánico Integral Penal acudir a un sustitutivo penal a los trabajos en beneficio de la comunidad que no superen las 50 horas.
No digo yo que no haya que castigar todos estos comportamientos son nocivos y deben ser sancionados. Lo que ocurre es que la pena de prisión es demasiado grave para responder a estas infracciones de escasa entidad, y con ello se está vulnerando el principio de proporcionalidad, que viene a decir, en términos llanos y sencillos, que no se pueden matar moscas a cañonazos. Miguel, de todo lo que nos has explicado me queda una duda. Entonces, estas formas de privación de libertad cortas, ubicándonos en la parte dogmática dentro de teoría de la pena y ajustándonos al tema de las prevenciones, ¿cumplen o no la finalidad de la pena? ¿O son excesivas? Claro, son excesivas porque son desproporcionadas, y de ellas se puede decir lo que ya dijo en su día, en el siglo pasado, en el año 1890, Frank von Liszt, en sus Strafrechtliche Aufsetzung Vorträge, que decía: la pena corta privativa de libertad en su configuración actual es inútil, incluso dañosa. No intimida ni mejora, sino que corrompe, y por eso debe prescindirse de ella. Las palabras de Frank von Liszt siguen teniendo la misma frescura que hace más de un siglo. Claro, muchas veces creo que se utiliza la figura de la prisión de libertad, así sea por 24 horas, como en los casos que nos mencionaste, como una forma simbólica de decir, ok, el Estado de Derecho está aquí, si tú irrumpes nuestro Estado de Derecho, irrumpes una norma, evidentemente tendrás que tener una forma de castigo. Pero coincido contigo en el tema de que sí, es una forma excesiva de la aplicación de la privación de libertad. Sí. En este contexto igual tengo otra pregunta. ¿Tú cómo crees que podría haber una alternativa para que se dejen de aplicar estas penas cortas? Y si en Ecuador este abuso, ¿cómo lo podríamos limitar? ¿O cuál sería la solución a través de la cual se deje de utilizar estas penas privativas cortas? Sí. Bueno, el problema que generan las penas cortas privativas de libertad es que al final se acaba abusando de la prisión. Se abusa de la prisión, y esto debe denunciarse en Ecuador. Y no solo en Ecuador. Con penas, un incremento excesivo en la prisión y constante en la última década. En el 2009 había en Ecuador unos 10.000 presos, en el 2010 pasaron a 13.000, en el 2014 pasaron a 26.000, y las últimas estadísticas del 2017 nos sitúan sobre los 36.000 presos. Un incremento constante que nos lleva a una tasa de encarcelamiento de 222 reclusos por cada 100.000 habitantes. No es una excepción en el mundo. También en España se abusa de la prisión. En España tenemos una tasa de encierros más baja, de 126 encierros el año pasado por cada 100.000 habitantes, pero aún así, pese a ser más baja que la ecuatoriana, tenemos el récord europeo en encarcelamientos. Solo nos gana Inglaterra, que tiene 141 encierros por cada 100.000 habitantes. Y esto en España además es muy sorprendente. Y es muy sorprendente porque España tiene la menor tasa de criminalidad de los grandes países de la Unión Europea, y sin embargo tiene la mayor tasa de encarcelamientos. A todo hay quien nos gane, a los ecuatorianos y a los españoles. A los estadounidenses, que tanto le gustan los récords, pues también tienen el récord mundial de encarcelamientos. Ahora andan por los 655 encarcelamientos por cada 100.000 habitantes. Triplican la tasa de encarcelamientos ecuatoriana y quintuplican la española. Y eso que los españoles, yo os dije que éramos subcampeones de Europa. Y además, los americanos parece ser que redujeron bastante la tasa de encarcelamiento, y aún así se mantienen en el número 1 del mundo. Esta tasa es la inferior de los últimos 20 años, pero sigue siendo una tasa de encarcelamiento abismal. Y el reto en España y en Ecuador no debe ser acercarnos al salvaje oeste americano con esas tasas de encarcelamiento tan altas y con una prisión deshumanizada que va en contra del modelo de prisión abierta ecuatoriano. El modelo debe ser dirigir el rumbo de nuestra política criminal desde aquí pues al noreste.
a los países nórdicos, que tienen con unas tasas de encarcelamiento muy inferiores. El reto sería, por tanto, reducir la tasa de encarcelamientos ecuatoriana a 1/3 para equipararla a la de los países nórdicos y reducir la tasa española a la mitad. Ayer me visité el Museo Antropológico Nacional, tenía muchas ganas. La verdad es que ya la primera vez que vine aquí había hojeado una guía y decía que era el mejor museo de Ecuador. Y allí me fui yo y resulta que estaba cerrado. Y el año pasado volví a intentarlo y seguía cerrado. Entonces, este año, fue lo primero que hice al llegar aquí, fue a ver si había abierto ya la Casa de la Cultura con el Museo Arqueológico. Y tuve suerte y ya estaba abierto. Y me impactó mucho una de las frases de uno de los promotores del museo. Decía que Ecuador pues, no podía dar ejemplo al mundo de desarrollo económico porque era una economía pequeña, pero sin embargo sí que podía dar al mundo y presumir delante del mundo de cultura, porque tenía una cultura riquísima. Y yo creo que es una buenísima oportunidad la que se tiene ahora con la proyectada reforma del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, de que Ecuador se ponga al frente del mundo en una política criminal racional y en un uso adecuado de la pena de prisión. Es importante tomar en consideración este impacto que puede causar que nos pongamos al mismo nivel de otros códigos penales del mundo, y sobre todo porque se le daría más garantías al procesado, que es el fin último del derecho penal. Y en este contexto de que estamos hablando de penas privativas, ¿tú cuáles crees que son las causas? O sea, ¿qué es lo que causa que se tenga esta tendencia en la política criminal de poner estas penas privativas cortas? ¿Cuál es la causa principal para que las legislaciones lo hagan? Pues la verdadera causa es que en el sistema penal ecuatoriano hay un muy pobre sistema de alternativas a la prisión. La prisión es casi el recurso único. Pese a que hay una magnífica frase en el artículo 77 de la Constitución que dice que las penas alternativas se impondrán prioritariamente para conseguir la reinserción social, lo cierto es que esa frase, ese mandato constitucional, no deja de ser más que una cláusula de las que llamaban los romanos ad pompam velos tentationem, un brindis al sol. ¿Por qué? Porque va uno al Código Orgánico Integral Penal y ¿qué encuentra? Encuentra que en el artículo 60 de las 13 penas no privativas de libertad que podían utilizarse como alternativas a la prisión, pues solo se pueden utilizar cumulativamente, porque al final el precepto dice sin perjuicio de la pena que corresponda. Es decir, es añadir más pena a la prisión, no es cambiar la prisión por una alternativa distinta. Y si vamos a la multa, contemplada en el artículo 70, ocurre exactamente lo mismo. En relación con la multa, pues también se dice que las alternativas a la multa son cumulativas. Además de la multa, podrán imponerse otras sanciones. Lo único que queda de alternativas a la prisión en el Código Orgánico Integral Penal es el nimio artículo 393, que para los 6 casos que cité antes, pues permite sustituir esos días de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 50 horas. Igualmente, la suspensión condicional de la pena tiene unos límites muy restringidos en el derecho penal ecuatoriano. Solo se admite para penas de prisión inferiores a los 5 años y se excluye a los sujetos que estén sometidos a otro proceso penal, vulnerándose el principio fundamental de presunción de inocencia. Y además también se excluyen los casos de violencia contra la mujer o violencia familiar y en los casos de delitos contra la integridad sexual. Pues bien, todo esto tampoco es adecuado, porque obliga al juez a actuar automáticamente y es el juez el que tiene que ver, en atención al caso concreto, si proceden o no las alternativas a la prisión. Muchas gracias, Miguel. En este momento vamos a ir a un corte comercial. A quienes se nos unan vamos a continuar con el tema de medidas privativas de libertad cortas en el siguiente segmento.
Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Seguimos con el programa Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Abel Souto, catedrático de la Universidad Santiago de Compostela, y hemos estado hablando de las penas privativas de libertad cortas. Miguel, habíamos ya hecho una evaluación acerca de en qué contravenciones y tipos penales se aplicaban estas penas penas privativas de libertad cortas. En lo que tú has podido ver de nuestro Código Orgánico Integral Penal, ¿cuál es el delito que más penas genera? Sí. Pues el delito por el que está más gente en la cárcel, tanto en Ecuador como en España, es el tráfico de drogas. Y en los últimos años incluso la situación se ha agravado mucho más. En los 2 últimos años en Ecuador se han duplicado la gente que entra en la cárcel por tráfico de drogas. Y ya es hora de hacer una política criminal diferente, una política criminal alternativa, y de cambiar un poco el modelo imperialista que seguimos en la lucha contra el narcotráfico, que no sabido es que no está dando buenos resultados. Porque al fin y al cabo detrás hay una política imperialista por el que los países occidentales, pues promocionan sus propias drogas y sin embargo castigan el tráfico de drogas de otras culturas distintas a las suyas. Por ejemplo, en el mundo occidental el alcohol pues tiene una visión positiva. El vino es instrumento de redención, según la Biblia, según San Mateo, creo que era el capítulo 25, versículos 26 y 27. Allí se recoge la fórmula de la consagración y se dice sobre el vino, sobre el alcohol, que es la sangre de Cristo, y se hace proselitismo del alcoholismo, tomad y bebed todos de él. Sin embargo, para otras culturas el alcohol pues es negativo. Para el Corán dice sobre el alcohol que es pecado y una de las abominaciones de Satanás. En definitiva, cada sociedad modula o altera o deforma el concepto de droga a su favor. De manera que ya es hora de hacer una política criminal en materia de drogas distinta. Y en este sentido, el Grupo de Estudios de Política Criminal, que en España es un colectivo que recoge a la mayor parte de los catedráticos de las universidades públicas españolas, ya en el año 1989 hizo un manifiesto por una nueva política criminal en materia de drogas que iba en el camino, en la línea de una legalización controlada del tráfico de drogas. Ese manifiesto se publicó en el año 1989 y cuando el Grupo de Estudios de Política Criminal cumplió 25 años, pues hizo una actualización de sus manifiestos y me pidió a mí que elaborase el borrador que fue llevado al Pleno del Grupo de Estudios de Política Criminal y que después fue aprobado por el Pleno, y que hace 3 años lo llevé, ese mismo manifiesto, al Congreso Mundial sobre Drogas de Pekín para ofrecer una alternativa al modelo actual que tenemos en el campo del narcotráfico y que no hace más que llenar y llenar las prisiones. Claro, el tema del narcotráfico y el microtráfico es un tema que de hecho en el Ecuador ha causado mucho debate, porque se utilizó la figura del concurso real a través de una resolución de la Corte Nacional para empezar a acumular penas. Es decir, si yo te encontraba con sustancias diversas, cocaína, marihuana, éxtasis, etcétera, se me acumulaba la pena. Y de manera que hasta cierto punto yo podría tener, en un posible proceso, la misma pena que tendría el narcotraficante.
A diferencia que él trafica toneladas y toneladas de cocaína y yo tenía unos gramos más allá de los permitidos de diferentes sustancias. Entonces eso también ha sido uno de los problemas en Ecuador, en tanto que las cárceles se han llenado sobre todo de microtraficantes. Y tomando en consideración que en el tema del microtráfico todos ellos son instrumentables, tal como mañana le puedo coger a X persona, mañana pondré a B y esa B seguirá haciendo el mismo trabajo y en realidad desde la política criminal el efecto que tiene sobre esta aplicación de los concursos, etcétera, no tiene ninguna finalidad. Te quería preguntar, porque tú nos has hablado ampliamente de las penas privativas de libertad cortas, de hecho estamos con un experto en eso, te quería preguntar qué ocurre con las penas privativas de libertad largas. ¿Tú cómo ves que estas penas privativas de libertad largas se estén aplicando en el país? Y cómo tú, desde tu perspectiva dogmática, cómo ves que se aplican en el Código Orgánico Integral Penal? Pues también es otro gran problema, el de las penas largas privativas de libertad, porque también se abusa de ellas. Tenemos en Ecuador penas larguísimas, de hasta 40 años. Y 40 años se admite con carácter general y específicamente se dice en el artículo 20 para el caso de concurso real de delitos y también se dice en otro precepto en el artículo 57 para los supuestos de acumulación de penas. Y después hay bastantes delitos que se castigan con penas de prisión de hasta 26 años. Tenemos el asesinato, el sicariato, el feminicidio y tenemos media docena de delitos que se castigan con pena de prisión de 30 años, como por ejemplo el genocidio, la persecución, el exterminio, el apartheid, o también los delitos de lesa humanidad. Y además, si sobre esta base se aplica el artículo 44, que manda agravar la pena en un tercio en los casos en que concurre una circunstancia agravante, o se aplican los supuestos de reincidencia, que también agravan la pena en un tercio. En todos estos casos nos pone ya en penas de 40 años de privación de libertad, que es muchísimo. Aunque en España las cosas no son muy distintas, porque en España, aunque pomposamente el Código Penal diga que la pena de prisión dura entre 3 y 20 años, después hay muchas excepciones para los casos de concursos de delitos que permiten ir hasta los 25 años, los 30 y desde una reforma de 2003, de 30 de junio de 2003, hasta los 40 años. E incluso el legislador de 2015 inventó la llamada prisión permanente revisable en una evidente contradictio in terminis, utilizando la neolengua orwelliana, porque está claro que lo que se quiere con la neolengua orwelliana es que la gente no piensa. Y uno escucha prisión permanente revisable y dice, pues es algo técnico, una cosa de juristas. Pero por poco que piense uno, ¿cómo algo puede ser permanente y revisable? Eso es lógicamente imposible. Entonces, ¿qué se quiere? Encubrir, ocultar lo que está detrás de esa prisión permanente revisable, que es una cadena perpetua de una manifiesta inconstitucionalidad. Los dos dictadores que tuvimos en España en el siglo XX, Primo de Rivera y Franco, no se atrevieron con la cadena perpetua. Y van los preclaros diputados y senadores de la reforma de 2015 y sin encomendarse a Dios ni al diablo nos introducen una cadena perpetua. De manera que no están peor las cosas en Ecuador que en España, incluso con esta cadena perpetua nosotros lo tenemos mucho peor. Pero lo que debe hacerse es limitar el tope máximo de las penas largas privativas de libertad. En este sentido ya decía Hans-Heinrich Jessek que todo encierro por más de 15 años destruye la personalidad y es por ello inhumano. Por eso no debería irse más allá de esa duración de la privación de libertad. Aunque claro está que ningún ordenamiento jurídico ha prescindido hasta el momento de la prisión para los casos más graves. Para los casos de menor enjundia debería prescindirse de la prisión, no del castigo. Para eso hay otras alternativas. Y no debería haber penas de prisión por debajo de los 6 meses. Pero para los casos graves, pues la pena sigue siendo, como decían los lúcidos, los preclaros redactores del Alternativentwurf alemán, del proyecto alternativo alemán, la pena sigue siendo una amarga necesidad en una sociedad de seres imperfectos como somos los hombres. De manera que lo que hay que intentar para los casos de las penas largas es que la ejecución de la pena no
produzca la desocialización. En esto sí fue juicioso el legislador ecuatoriano en la exposición de motivos, que dijo que, claro, no se puede rehabilitar a aquel que no fue habilitado, pero al que ha sido habilitado, por lo menos que no lo desocialicen. Y así el condenado a pena de prisión, tanto con el ordenamiento penal ecuatoriano como con el ordenamiento español, podrá exclamar, al igual que hizo aquel español que vino de visita a Quito y era paralítico y quería ir a rogarle a la Virgen del Panecillo por su curación. Y para hacer una penitencia, pues subió, toda la subida la hizo en la silla de ruedas. Y cuando estaba llegando a la cima, se le soltó el freno de mano de la silla de ruedas, y viendo que iba pendiente abajo y que se iba a estampar contra la montaña, pues cambió su petición a la Virgen y le pidió: Virgencita, que me quede como estoy. Pues lo mismo dirá el condenado a pena de prisión en Ecuador y en España: Virgencita, que me quede como estoy, ya que no me van a resocializar, por lo menos que no me desocialicen. Miguel, te agradezco mucho por habernos explicado acerca de las penas privativas de libertad, tanto cortas como largas. Creo que es un tema de debate, creo que es un tema en el que tanto el legislador como los jueces deben poner un poco más de hincapié, sobre todo en que no se violen derechos ni garantías de las personas, que básicamente el derecho a la libertad es la base del Estado de Derechos. Muchas gracias a todas las amigas y amigos que nos acompañaron hoy en el programa Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Esperamos tenerlas la próxima semana con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.